¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Aquí de manera presencial saludo al doctor Rodrigo Campo, al doctor Carlos Juan Núñez y a Lalo que nos está apoyando en la transmisión. El día de hoy continuamos con este ciclo de conferencias, la construcción del Estado progresista, y para ello nos acompaña el doctor Carlos Juan Núñez para impartir la conferencia magistral intitulada Los cuatro ejes de atención a la violencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que bueno, está un tema complicado, polémico y muy ad hoc, ¿no? Y bueno, el doctor Carlos Juan Núñez es jefe del área de Estado y Gobierno y Políticas Públicas, desde donde estamos coordinando este evento. Estamos transmitiendo desde el Departamento de Administración en las salas Héctor Núñez y Luis Inostroza. Y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Carlos Juan y le cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un gusto estar aquí. A Lalo, al doctor Rodrigo, muchas gracias. Bien, pues continuamos con este ciclo raro, ¿no? De el Estado, en principio, la consolidación de la el segundo piso, ¿no? De la cuarta transformación, la consolidación del cambio. Y bueno, de lo que se trata un poco era hablar de la estrategia que tenía la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar la delincuencia. Así había sido pensado un poco la plática, pero bueno, se atraviesan estas situaciones importantes con respecto a, pues, estos ranchos de entrenamiento, de exterminio, ¿no? De incineración que hay en el país. Eso es muy importante tenerlos presente. No es una cuestión anecdótica, más bien es una crisis, así habría que definirla. Estamos ante una crisis civilizatoria Gracias. que entre más avanza el desarrollo de la modernidad, la crisis se hace más evidente. Ahora la cuestión es, ¿por qué se hace más evidente la crisis? Por un lado, se perfeccionan los modelos de ejercer la soberanía que desde la necropolítica, el necropoder, la biopolítica, el biopoder, se define como aquel que tiene la capacidad de hacer morir. Se ha perfeccionado esto en este transcurso de más de 500 años. Por otro lado, existen formas y medios de documentar este ejercicio de la soberanía. Entonces quedan los videos, ¿no? Se difunden por redes sociales. Y por otro lado, que es el tercer elemento, tiene que ver con la conciencia, ¿no? De los pueblos del sur y su resistencia, ¿no? Su praxis de liberación ante esta soberanía que hace morir masivamente a los ciudadanos y ciudadanas del sur global, ¿no? Y surge desde esa conciencia la praxis de liberación. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. No es que no haya habido violencia, más bien ha habido una violencia que se ha invisibilizado y se ha normalizado. Eso es lo primero que quería decir. Lo cual me llevó a mí a replantear el tema de la plática de hoy dentro de este ciclo y en vez de hablar de los cuatro ejes, ¿no? Como Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, pretende atender la violencia, le puse crisis civilizatoria 2025 en México. Así le puse. Entonces, pensé en pedir que cambiaran el cartel y todo, pero dije, no, no tiene caso. En el fondo da lo mismo, en el sentido de que se está hablando de una cuestión profundamente compleja y que a mí me interesa abordarlo en este momento. Esta crisis civilizatoria es producto del capitalismo. Eso hay que tenerlo claro, del capitalismo neoliberal y de la modernidad. O sea, no es separable. Y esto va a ir cobrando sentido en un momento más. Te voy a empezar con una cita de Eduardo Galeano, que aparece en su libro llamado
o intitulado Amares. Humanitos se llama. Está muy interesante. Darwin, bueno, cito a Eduardo Galeano, dice, Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído de París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo, nosotros los humanitos, los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas porque liquida a las personas, pero deja intactas a las cosas. Los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones. Perdón. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan, los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus semejantes, los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan y también los únicos que ríen, los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de las babas del gusano, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arcoíris no conoce, los que dan nueva música a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas, la realidad ni su memoria. Entonces, fin de la larga cita de este gran trabajo, Humanitos, de Eduardo Galeano, que me interesaba iniciar con él, porque realmente pone en perspectiva teórica, histórica, política, sociológica, filosófica, este gran problema que es el humano y que dice aquí los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo. Está definiendo un tipo de humanidad, esto es lo importante. Los creadores de la bomba atómica, los que inventan máquinas que ponen a su servicio y a la vez ellos se ponen al servicio de la máquina. Es decir, que el humanito, ¿no? De repente pierde el sentido de su existencia. Y creo que el culpable de esta pérdida del sentido de la existencia es el proceso histórico donde nos hayamos sumergidos nosotros, ¿no? Que es el proceso histórico que, como siempre digo, para mí, siendo alumno de Enrique Dussel, inicia con la Constitución de la Modernidad en 1521 propiamente, y que va a traer grandes patologías para la humanidad y son de múltiples niveles, ¿no? Hasta llegar a esta época del capitalismo y de la modernidad, que va a ser la época del neoliberalismo y que nosotros, en particular, he denominado en este libro Estado criminal. Aquí le puse Estado criminal, ensayo desde el dispositivo neoliberal colonial. Yo me voy a permitir leer aquí unos párrafos y de este texto, y dice así: he de decir primero que en México se ha dado una discusión durante muchos años de lo que fue la violencia de Estado y la guerra sucia, periodo que se puede ubicar históricamente entre los años 50 del siglo pasado, que empiezan las grandes represiones del Estado, hasta los años 80. Un periodo largo que tiene un Estado que se va construyendo con características históricas específicas y que podríamos agrupar en términos llanos: el Estado populista, el Estado benefactor, el Estado de bienestar. Podemos discutir eso de muchas maneras, pero no es el momento. Dice, mi punto de interés en este momento, me interesa marcarlo a partir de 1982, cuando llega a México el modelo neoliberal y se abre una nueva era del Estado, que yo he visto y que se discute actualmente. Dicha era es la era neoliberal. Frente a la violencia de Estado, el estado de violencia y la guerra sucia,
creo que hay que distinguirlo bajo otro concepto. Propongo que sea el concepto de Estado criminal. Es lo que me interesa hablar, del Estado criminal. No estamos ante un narcoestado, tampoco estamos ante un Estado fallido, sino que estamos ante un Estado criminal neoliberal colonial. O más bien, porque es un Estado neoliberal colonial, es un Estado criminal. Voy a intentar explicar por qué. Y bueno, en este libro, que ahorita Lalo me va a hacer el favor de compartir el link de Estado criminal, ensayo desde el dispositivo neoliberal colonial, yo desarrollo esta hipótesis de trabajo y argumento por qué le pongo Estado criminal y cuáles son sus elementos estructurales fundamentales que lo permiten hacer funcionar. Lo que quiero marcar es que es un Estado criminal producto de la era neoliberal. Para México, 1982-2018. Es decir, que el encontrar fosas, campos de entrenamiento, campos de exterminio, se producen y estas fosas y estos campos, ¿en dónde? En México, en la era neoliberal, a la luz y al amparo del Estado criminal. Eso es lo que me importa tener aquí como un mensaje claro, porque bien decían las colectivas, ¿no?, de las madres buscadoras el sábado, refiriéndose a la derecha de corte panista y priista, que ellas no iban a marchar ni iban a estar al lado de quien provocó esta tragedia en el país. Y yo puedo decir lo mismo. Nosotros, o por lo menos yo, no estaré al lado jamás de la derecha neoliberal, que provocó esta tragedia. Y creo que entonces hay que ponerle nombre y apellido a quien provocó esto. Y en este libro yo hago un estudio más abstracto, pero sí lo ubico históricamente con precisión. Entonces, Lalo, no sé si pudieras poner el video número 1, si estamos en condiciones. Hoy está Lalo aquí solo y se complica el trabajo, pero ahí sí muestro cómo, bueno, es un video que están en las redes sociales, ahí en YouTube, cuando Felipe Calderón, que da el golpe de Estado, pues es increpado por una madre de dos jóvenes, dos niños casi, que acaban de ser asesinados. Gracias. Es la verdad, ¿sí? No, disculpen, estoy pendiente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Y yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere. Digo, lo que usted dijo, que eran pandilleros. Mentira. Dice, uno de mis hijos estaba en Aguas, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían más que nada tiempo. No, es que no puede ser, señor presidente. No puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban, ¿sí? Les apuesto que si usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar, ¿sí? No, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferrir, Baeza, todos dicen lo mismo, y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad, ¿sí? En mi casa están tendidos, ahorita estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos, yo los 2 únicos hijos, pero verdad ustedes, señores, no dicen nada. Pero que ni le aplauden al presidente porque vino, que bueno, pues sí, quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo.
Muchas gracias, Lalo. Este es el punto de definición, claro está, ¿no? El Estado criminal tiene un momento de mayor efervescencia, que es durante y a partir del sexenio del golpista, ¿no? Y genocida Felipe Calderón Hinojosa, que ahí está la madre reclamándole, ¿no? El asesinato de sus hijos. Está la esposa de este señor, está Márgara, ¿no? Márgara Zavala, y está el otro delincuente, ¿no? El secretario de Seguridad Pública Federal, ¿no? Genaro García Luna, y que años después es sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, ¿no? Ellos le declaran la guerra al narcotráfico, pero ellos son los narcotraficantes, así tal cual. Ellos son los que incrementan exponencialmente el número de asesinatos en el país. Ellos son los que incrementan exponencialmente el número de desaparecidos y desaparecidas en el país. Es decir, este es el punto de inicio para comprender de qué hablamos cuando hablamos de una crisis civilizatoria. Nuestras estructuras estatales en la era neoliberal están profundamente comprometidas con la violencia. Son estructuras criminales que tratan de cierto modo al pueblo. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo tratan las estructuras al pueblo? Esa es una pregunta, creo que hay que tenerla en la perspectiva histórica. Y entonces yo pensaba que la modernidad y el capitalismo mercantil inventan una relación entre un humano y lo que no es humano. De ahí hay que partir. Es una relación sujeto-objeto, sujeto-cosa, humano-no humano. Entonces, esto es muy importante. Esta relación que en apariencia es epistémica, no es una relación epistémica, es una relación política, económica, antropológica, ética, de dominación, de invisibilización, de negación. Así empieza la modernidad. Se van a crear instituciones, estructuras, prácticas, valores, producciones artísticas, y yo ya diría hábitos y eticidades del dominador. Eso se va a crear desde el siglo XV, cuando Portugal comienza a hacer expediciones de captura, ¿no? A África, y en el siglo XVI, cuando España logra invadir y conquistar militarmente a los pueblos originarios de América. Pero la relación sujeto-objeto es una relación 100% de dominación. Y eso hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias en las epistemologías contemporáneas. Hay que superarlas por mucho. Y en los análisis, por supuesto. Porque entonces, ¿quiénes son los sujetos? Pues empezando, los sujetos son portugueses y españoles. ¿Quiénes son los objetos? Las africanas y los africanos, por un lado, y los pueblos originarios de América Latina. Ese es el punto de partida. Entonces estamos, por un lado están quien inventa las instituciones, las estructuras, las prácticas, los valores, las estéticas, etcétera, y por el otro lado está lo no humano, los no pueblos incluso, las no poblaciones, los no cuerpos, los no vivos, los no sensibles, los no vulnerables, los no pensantes. Eso es ante lo que estamos, así en principio. Esa relación dicotómica es fundamental. Es una relación de antagonismo que inicia, yo decía, en el siglo XVI, ¿no? Pero aquí en América y hacia África inicia en el siglo XV. Y que lo que va a permitir es
cometer grandes procesos genocidas. Esto es algo importante, porque el humano que inventa las instituciones, las estructuras, las prácticas, los valores, las artes, el hábitus y las eticidades del dominador, es un humano que sí tiene sensibilidad, es vulnerable, está vivo, tiene voluntad, ¿no? Cristianiza, es ambicioso, mata, suplicia, tortura, ¿no? Extrae a los sujetos, viola, esclaviza, trastierra. Esa es la agencia del dominador y que nosotros vamos a ver con mucha cotidianidad. Así no pasa nada. Eso es lo que habitualmente hemos vivido y que yo decía, ¿por qué ahora se visibiliza? Ese es el asunto. Entonces, se crean grandes mundos empresariales, ¿no? Se crean grandes instituciones políticas. Pensaban, ¿no? La Casa de Trata de Sevilla, que he venido sosteniendo que la principal mercancía que se da en la modernidad es la mano de obra esclavizada. Y que para los ranchos estos que ahora aparecen como centros de entrenamiento y procesos genocidas, sigue siendo válida la categoría. Mano de obra esclavizada, secuestrada, negada, invisibilizada, y no tiene valor. Y la Casa de Trata de Sevilla funciona perfectamente para comenzar a analizar la modernidad y el capitalismo mercantil. Y la Nueva España, ¿no? Como el gran referente colonial del planeta en la modernidad. Y acá los que somos mexicanos, que estamos en la Ciudad de México, pues la Nueva España, somos producto de la Nueva España. Así tal cual, es parte de nuestra historia. Entonces, hay una serie de políticos, empresarios, la Iglesia Católica y ciudadanos que forman parte de lo que se llama el sujeto. El sujeto moderno que se inventa a sí mismo, se autoinventa, y que yo he denominado el Homo Demens. Del otro lado está la encomienda, ¿no? Y en la encomienda, ¿quién está o dónde se da, ¿no? En la mina, en la plantación, en la casa del noble. Ahí tienen a las esclavizadas y a los esclavizados. No importa cómo mueran, ni cuántos mueran, ni a quién se le suplicie, ni a quién se le torture, ni a quién se le viole. La Nueva España seguirá funcionando perfectamente, sacrificando estos cuerpos, estas vidas, a estos pueblos, ¿no? Pueden ser pueblos originarios o pueden ser 100 millones que se calcula de africanas y africanos que fueron capturados durante las expediciones de captura, ¿no? Y traslado hacia América durante casi 400 años. O pueden ser los 25 millones de ciudadanas, bueno, de pobladores, ¿no? De los pueblos originarios que fueron asesinados en Mesoamérica. Eso hay que tenerlo presente. Es decir, que los procesos genocidas tienen su punto de arranque en la modernidad y se institucionaliza. Esto es lo que quiero que quede claro. Se institucionaliza como parte de la práctica del necropoder. Entonces, cuando de repente descubrimos estos campos de exterminio, de tortura, de cremación, de entrenamiento, de repente uno dice, ¿quién es el responsable? Bueno, claro, es el Estado, pero que no viene de una cuestión nueva. Viene de no darnos un lugar a los ciudadanos, a las ciudadanas, ¿no? A los pobladores, a las pobladoras, a los pueblos. Nuestro lugar es la no existencia desde el inicio de la modernidad. Por eso la modernidad, como bien planteaba Dussel, es un proyecto que no se puede cumplir.
hay que superar la modernidad. Esto hay que dejarlo ahí como nota. Entonces, hay dice Dussel, una totalidad que se totaliza totalitariamente. Esa es la totalidad de quien se considera humano, sujeto, ¿no? El sujeto que dice a partir de Hernán Cortés, el yo conquisto. A partir de Descartes, el yo pienso. Pero al final de cuentas son una bola de asesinos que es el yo mato, ¿no? Esa es la totalidad ante la que nos enfrentamos. Es la mismidad eurocentrada, donde quien no está en esa mismidad, evidentemente, está dentro de o está en la exterioridad. Es el distinto, el invisibilizado, el negado, la víctima, el explotado, categorialmente el otro, la otredad. Y esto va a ser muy importante porque en lugar de hacer una ontología, hay que hacer una metafísica de las instituciones. Esto es muy importante. En el último libro que coordinó el doctor Enrique Dussel, en la política de la liberación, tomo 3, se hace esa metafísica de las instituciones. Hay que leer, lo recomiendo ampliamente. Entonces, pues hay que hacer una genealogía del Estado, ¿no? Donde nos permita ver las estructuras estatales, ¿no? Las subjetividades, las instituciones, ¿no? Que funcionan bajo la lógica de hacer morir. Es decir, toda la modernidad ha funcionado bajo la lógica del poder soberano de hacer morir. Entonces tenemos un necropoder que históricamente se despliega en esta idea de cristianizar, evangelizar, civilizar, progresar, desarrollar y competir. Son los grandes momentos, ¿no? Que el necropoder tiene que estudiar como formas de organización masiva de la muerte, que se nos imponen de manera eurocentrada, así en principio, donde la otredad, que somos nosotros, nunca hemos sido vivos para ellos. Nunca hemos sido considerados como hombres y mujeres vulnerables, como hombres y mujeres con deseos, como hombres y mujeres con voluntad, ¿no? Somos considerados como cosas, como objetos en esa relación sujeto-objeto. Y de ahí hay que partir como el gran momento del análisis. Entonces estamos ante una violencia sistémica transhistórica con características y determinaciones históricas. Pero la violencia es transhistórica, sistémica y sistematizada. Eso es muy importante. Y entonces yo en mi libro, voy a hablar de varios libros míos, perdón, intitulado Genealogía del Estado desde América Latina 1, ¿no? Que le había puesto un subtítulo, La invención del Estado-Nación y su relación con los pueblos originarios. Y abordo un poco el tema de manera, pues así, genealógica, por supuesto, en donde inicia todo el conflicto, ¿no? Que estoy yo aquí narrando abstractamente, pero que decidí poner aquí una cita. Entonces, en la página 155, intitulado el subapartado La violencia de Estado desde los relatos de un movimiento social indígena. Entonces, Julio Scherer le hace una entrevista al subcomandante Marcos, y yo aquí me refiero un poco a ella. Y entonces Julio Scherer, digo yo, para empezar hay una pregunta que plantea Julio Scherer que me interesa resaltar, y cito a Julio Scherer. Usted, Marcos, ¿cómo se representa la miseria? Entonces yo digo, la respuesta que da Marcos es precisamente lo que consideramos la violencia, un aspecto de la violencia sistemática, la condena a muerte por abandono. Y cito aquí a Marcos. Dice Marcos, empaticha, una niña también, una niña
que se me murió en los brazos, con menos de 5 años de edad, de calentura, en una comunidad llamada Avellanal, de las cabañas, de las cañadas de las Tazas, porque no había un mejoral para bajarle la fiebre. Y se me fue en las manos. Se nos fue. No requería intervención quirúrgica, ni un hospital. Necesitaba una pastilla, un mejoralito. Entonces ahí nosotros dijimos, no, pues esto está ridículo, porque además esa niña ni siquiera nació. No había un acta de nacimiento. Fin de la cita. Claro. ¿Por qué no nació esa niña? Porque como decían los zapatistas, no se le registró. No está dentro de las tasas de mortandad que el Estado rinde cuentas anualmente. No existe. Ahora sí, parafraseando al clásico, no es nadie. Así tal cual. ¿Y qué requería? Una atención ínfima por parte del Estado. ¿Cuál era esa atención ínfima? Pues simplemente un mejoral para bajar la fiebre. Pero eso no te lo puede dar una institución estatal, la iniciativa privada, la iglesia, ¿no? Ni un tipo de ciudadanos que forman parte del Homo Deus. No están para eso. Ellos están para hacerte morir, hacer que produzcas, violentar tu cuerpo de múltiples formas. Y eso es lo que se ha reproducido durante más de 500 años en la modernidad. Y entonces continúo con otra lectura aquí. Digo yo, entonces en un primer momento se está ante dos tipos de violencia. La primera que deja morir por abandono y la segunda que hace morir por racismo. Pero no son las únicas manifestaciones de la violencia que se experimentan en el Estado moderno. Hay una violencia más directa en sus efectos, pues ya no deja morir, sino que hace morir. Y cito aquí a Marcos. Salud. Llevamos casi 200 años como nación independiente, y en todo momento los indígenas han aparecido como la parte fundamental, pero en ningún momento se ha reconocido eso. No pueden apostar a desaparecernos, porque han fracasado ya. No se va a desaparecer al indígena por cualquier campaña, por cualquier bomba o con cualquier arma que usen. Fracasaron los españoles, esto me interesa. Fracasaron los franceses, los estadounidenses y todos los regímenes liberales desde Juárez hasta el actual. Eso es muy importante tenerlo presente. El zapatismo pone en perspectiva histórica quiénes los han negado, quiénes los han violentado, a qué estructuras estatales, ¿no? A qué estructuras institucionales, a qué leyes, a qué imperios se han ido enfrentando históricamente. Y repito, españoles, franceses, estadounidenses y regímenes liberales. Claro, es una violencia continua, ininterrumpida. Entonces, cuando volteamos a ver cuántos pueblos originarios han matado, según la cifra que da Carlos Montemayor en este texto Chiapas, de que se funda México a 1994, 200 pueblos originarios. Es un genocidio, así tal cual, que hay que tener presente. Te repito, el tema es la violencia que ejercen las estructuras estatales de la modernidad contra lo que ellos consideran objetos, cosas, seres no vivientes. Ese es el punto fundamental que hay que tener aquí presente. No lo podemos dejar de lado. Pero no me voy a detener tanto en el tema, nada más quería mostrar cómo el mismo zapatismo en pleno siglo XX-XXI logra mostrar que la violencia es sistemática por siglos y que a mí me sirve para explicar lo que quiero comunicar. Tengo otro libro, Genealogía del Estado desde América Latina 2, del golpe de Estado, Estado de excepción y genocidio, una interpretación desde el necropoder. Ahorita también Lalo me va a hacer el favor de compartirlo por si a alguien le interesa revisar de qué trata esta cosa.
Y bueno, yo aquí como anuncio en el subtítulo, pues abordo una serie de categorías que me parecen centrales para el análisis político, ¿no? De la filosofía política, pero más allá de eso, el análisis de las ciencias sociales en el México y el mundo contemporáneo. Entonces me voy a centrar en distintas categorías que a mí me interesa mencionar y digo aquí los diferentes estados de excepción en el neoliberalismo mexicano. Entonces, la categoría es estado de excepción. Y a mí me interesa distinguir un poco esto. Digo aquí, el objetivo de este apartado es mostrar algunos de los casos más significativos de este estado de excepción, en especial en lo referente a hacer morir, a infringir la muerte a los ciudadanos bajo el amparo de un discurso de seguridad interna. Este libro lo escribí cuando ya Peña Nieto se propone sacar en el 2016-17 la Ley de Seguridad Interior. Entonces, ahí la discusión era exactamente el estado de excepción. Entonces, aquí lo importante es cómo el Estado mexicano, el neoliberal, el Estado criminal, va a publicar una ley que permite hacer morir a los ciudadanos bajo la lógica de la ley, ¿no? Entonces digo yo aquí que de eso se trata discutir. Digo, es un nuevo momento de lo que llamo necropoder y por lo que tanto, el inicio de una nueva etapa del genocidio. Se está ante la gubernamentalidad neoliberal, que tiene por efecto el asesinato sistemático, planificado y deliberado de la población y del pueblo. Se trata de una cancelación del Estado de Derecho que lleva a la muerte desde el estado de excepción, que deja sin derechos a los ciudadanos, a la población y al pueblo, al mismo tiempo que el Estado se asigna el derecho a matar a quienes han perdido todos los derechos. Ese es el estado de excepción. Claro, yo previamente hago una revisión de Carl Schmitt, ¿no? De Giorgio Agamben, de Derrida, que son como los autores más profundos que han trabajado el tema del estado de excepción. Y yo aquí lo llevo al caso de México, lo que denomino la gubernamentalidad neoliberal para matar y dejar sin derechos a los pueblos, así tal cual. ¿Y quién lo está promoviendo? El Estado criminal neoliberal. Y entonces esto es muy importante. Yo digo aquí nada más para continuar, el golpe de Estado, el estado de excepción y la persecución y asesinato de perredistas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari debe ser comprendido en sus dos vertientes, la política y la económica, porque va a haber dos vertientes del estado de excepción. La más clásica va a ser la político-jurídica, y yo aquí, a partir de una serie de lecturas sobre procesos genocidas, descubro que hay estados de excepción económicos y procesos de genocidas económicos. Y eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, para hablar de la violencia, del crimen, del estado criminal, es pertinente hablar entonces del genocidio económico, que me parece realmente impensable no tratar. Pongo aquí, en el anverso de dicho aspecto de estado de excepción económico, se encuentra que éste deja fuera de la ley a los ciudadanos, pobladores, comunidades y pueblos indígenas de este país, quienes experimentan la falta de acceso a la justicia con respecto al goce y disfrute de los recursos públicos, el despojo que los empresarios y funcionarios públicos hacen de sus recursos, así como la violación de sus derechos humanos. Es decir, el primer momento del estado de excepción económico es dejar sin derechos constitucionales, humanos y legales a los ciudadanos y ciudadanas de este país. El gobierno federal, los grupos empresariales y los grupos delincuenciales podrán violarles sus derechos económicos a los ciudadanos y ciudadanas.
En ello consiste el estado de excepción económico. Por un lado, dejar fuera de la ley a los empresarios y funcionarios públicos para garantizar su enriquecimiento y por otro impedir a los ciudadanos el acceso a la justicia. Es decir, el otro lado del estado de excepción permite que políticos y empresarios y grupos delincuenciales violen las leyes económicas. Por ejemplo, aquí mucho tiempo operó el outsourcing, siendo ilegal. Ese es un estado de excepción que permitió que los empresarios se enriquecieran al infinito y más allá. Entonces, esta categoría me permite a mí, y me parece que es pertinente, plantearla dentro de este estado criminal. Hay que dilucidar, o si no, uno no llega a este tema, y me parece que sí llega a ser eh, fundamental. Con respecto al genocidio, yo decía, este libro lo acabé de escribir como por el 2017 y me encontré, sabía que lo tenía, pero lo busqué así rápidamente y lo encontré. En la página 101 digo, en el transcurso del tiempo que llevó a escribir este trabajo, se descubrió en el estado de Tamaulipas que los reclusorios se han convertido en centros de incineración de miles de cuerpos asesinados por grupos delincuenciales. Lo sorprendente es que el gobierno federal haya indicado que no tenía el control de los penales y menos del territorio de dicho estado, lo cual resulta más que dudoso y muestra hasta dónde ha llegado el estado de excepción y genocidio, repitiendo una de las mayores atrocidades del genocidio nazi, tener hornos de incineración de cuerpos. Esto en el 2017 se supo, en Tamaulipas. Entonces, lo que pasa ahora en México pareciera ser que es una novedad, ¿no? Y lo peor es que se da dentro de un reclusorio que en ese momento era controlado por los Zetas y que el gobierno federal dejaba que funcionara sin ninguna preocupación, que funcionara alegremente. Entonces hay un estado de excepción político que permite que se cumpla un genocidio político, que me interesaba aquí remarcar. Pero también hay un genocidio económico dentro de este estado criminal. Los efectos inmediatos del necropoder y del estado de excepción económico que lleva a la privatización del sector público y la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país fueron baja de salarios, desempleo, inflación, pobreza, migración, hambre, hambruna, desintegración económica. De hecho, esa es la tendencia a nivel global. Es lo que algunos autores denominan crisis de sobreacumulación y crisis de subconsumo. Pero yo no le llamo crisis, yo le llamo genocidio económico, porque no es eventual, es un efecto permanente de la gubernamentalidad neoliberal y que nosotros la hemos vivido de manera específica y peculiarmente alegre durante durante los sexenios neoliberales. Y hay que tenerlo presente. Entonces también estamos ante un genocidio económico. Tenemos estado de excepción jurídico y estado de excepción económico. Tenemos genocidio político y genocidio económico. Y por otro lado están los golpes de estado neoliberales, que también eso es muy importante tenerlo, que cotidianamente le llaman fraude electoral. Yo digo, bueno, sí está bien llamarle fraude electoral, pero yo creo que es un error teórico, político, ¿no? Llamarle así. Y yo le pongo aquí en la página 68. Cabe mencionar que aquí se entiende por golpe de Estado la puesta en crisis de un sistema partidista que no logra cumplir los requerimientos legales que ese mismo sistema ha impuesto y que hace funcionar bajo el Estado de Derecho. El desconocimiento de sus propias reglas, usando las instituciones encargadas de elaborarlas y hacerlas cumplir, lleva además a un estado de excepción. Es decir, no hay golpe de Estado sin estado de excepción. Otra característica del golpe de Estado es que los actores que se oponen a los triunfadores se niegan a aceptar el supuesto triunfo electoral. Es decir, que hay un fuerte grupo opositor que se define y autorreconoce como el que triunfó en el proceso electoral y el que debería ocupar la próxima presidencia de la República, con lo cual
se cancela la democracia y se impone una forma de estado de excepción para los propios gobernantes y las instituciones. Es decir, que el golpe de Estado, aquí tenemos 3 golpes de Estado en la era neoliberal: el golpe de Estado de Salinas, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Esos 3 golpes de Estado que desconocen a las instituciones que están encargadas de llevar a cabo procesos democráticos en el país, desconocen el Estado de Derecho, entonces crean, aparte de un golpe de Estado, crean estados de excepción. Entonces, el neoliberalismo está acostumbrado a gobernar y cumplir la soberanía haciendo morir fuera de la ley. Es decir, no hay ley que alcance al soberano, a pesar de que mata masivamente y viola la ley de manera cotidiana. Estas discusiones hay que abrirlas y ampliarlas para comprender por qué estamos donde estamos. No hemos llegado aquí bajo una idea de que alguien no vio los ranchos, ¿no? En Jalisco, o en Tamaulipas, o en Veracruz, o en Guerrero, o en Sinaloa. No, más bien es toda una dinámica de la modernidad. Y yo digo entonces que la soberanía, repito, decide quién vive y quién muere. Eso se opone a cualquier concepto de soberanía de Hobbes, Locke, Rousseau y demás eurocentrados. Y bueno, tengo otro texto intitulado Genealogía del Estado desde América Latina 3, la construcción de la subjetividad moderna, una interpretación desde el necropoder. Y aquí me interesa resaltar un concepto que menciono mucho, que es el del Homo Demens, ¿no? Así tal cual. Entonces, hay que darle su lugar a Víctor Manuel Toledo, que es quien lo propone, por lo que yo lo conozca, teóricamente lo enuncia y lo formula. Dice Víctor Manuel Toledo: en el siglo XXI la humanidad enfrenta una crisis multidimensional, cuyo aspecto más preocupante para la civilización industrial es el calentamiento global y sus secuelas climáticas. Esta amenaza que pone en entredicho todo el andamiaje de la civilización moderna obliga a repensar los principales postulados y valores del mundo actual. Fin de la cita Toledo 2015. Entonces yo digo, estoy de acuerdo con Víctor Manuel Toledo, pero me parece que el concepto de el Homo Demens que él plantea es una formulación primigenia, relevante, pero que hay que enriquecer. Y el texto mío está dedicado a enriquecer ese concepto. Y yo digo, el Homo Demens pone en peligro la vida del planeta, de los seres vivos y de la humanidad. Ello porque no tiene conciencia de especie, de la finitud de la vida del planeta, de otros seres vivos y del humano. Entonces yo empiezo a extender la discusión. El Homo Demens no tiene conciencia de especie, no sabe que está matando al planeta, no le interesa matar otros seres vivos y no le interesa acabar con la humanidad. Pongo aquí, además tiene una práctica o un conjunto de prácticas que llevan a que la vida se vea amenazada. Es decir, que la amenaza no es externa, sino producto de la agencia del Homo Demens. Hay prácticas propias de las cuales son resignificadas ante la amenaza de extinción y la conciencia de finitud de la especie. Esa resignificación cuestiona todas las prácticas de la modernidad capitalista y colonialista, impuestas por los europeos, los estadounidenses y replicadas por los grupos empresariales tercermundistas en complicidad con las burocracias corrompidas y corruptas que gobiernan o administran esta zona del sur. Entonces, esto es muy importante. Digo yo, el Homo Demens surge de la negación del otro, de la conquista, de la esclavización, de la mercantilización, de la cosificación, de la explotación, del dominio y de la colonización. Claro. Y ese Homo Demens, que yo en mi libro digo que el primer Homo Demens es Hernán Cortés, pero creo que ahora leyendo a mi amigo Mario Ruiz podríamos decir que es el propio Colón, pero bueno, este gran Homo Demens, que puede ser Hernán Cortés simbólicamente
o Cristóbal Colón, pues es una categoría transhistórica que permite comprender todo esto, ¿no? Negación de la otredad, conquista, esclavización, mercantilización, cosificación, explotación, etcétera. Y de repente dices, ¿por qué puedes secuestrar a un joven, llevártelo a un campo de entrenamiento y lo vuelves sicario o lo matas? ¿Quién es ese que lo lleva? Pues ya un homo demens. O lo conviertes en homo demens, o la otra gran categoría filosófica que me parece realmente central, lo dejas en un homo sacer. El homo sacer es esa otra edad que no tiene vida, ¿no? Voluntad, memoria, recuerdos, idioma. Es un cadáver viviente, dice Giorgio Agamben. Continúo yo aquí. Pero en las zonas colonizadas surge un homo sacer. Y desde ese homo sacer producido por el homo demens surgirá también otro homo demens en las sociedades contemporáneas. Aquí, aparte de abordar la discusión de cómo se inventa, producen y surgen las subjetividades, se revisarán las subjetividades del homo demens clasista, del homo demens de la trata, del homo demens sicario y del homo demens corrupto y ecocida. Claro. Entonces yo este libro que escribí ahí por el 2018-2019, fui abordando, intentando comprender cuál es la subjetividad que la gubernamentalidad neoliberal crea. Entonces son dos, la del Homo sacer y la del Homo demens. ¿Quién atiende los campos de exterminio y entrenamiento? Pues los Homo demens. ¿Al amparo de quién? De otros Homo demens, ¿no? Eso es lo importante. Saber que esto no es fortuito, sino que hay toda una dinámica dentro de las formas de gobernar, las estructuras, las leyes, ¿no? Las instituciones que permiten que esto funcione. No es casual. Posteriormente escribí otro libro, Necropoder desde América Latina 1, de la ontología política del presente, y entonces seguí tratando el tema, ¿no? Realmente me interesa porque desgraciadamente estamos en un México muy violento. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿qué es el necropoder? Eso me parece fundamental. Y bueno, el necropoder es muchas cosas, pero pongo aquí, el necropoder teoriza sobre las prácticas institucionales y las prácticas discursivas que en el devenir histórico conforman un conjunto de dispositivos de poder. Y ya aquí yo agregué, teóricamente para mis desarrollos, el concepto de dispositivo. Entonces, un conjunto de dispositivos de poder a partir de la invención de múltiples tecnologías de poder que permiten ejercer el control del cuerpo, la producción de subjetividades, el gobernar poblaciones y exterminar pueblos. A dichas prácticas institucionales y prácticas discursivas se les denomina prácticas del necropoder, es decir, que la soberanía producto de las relaciones de invasión, conquista y colonización de la modernidad termina siendo un ejercicio del necropoder. Esto es fundamental para mí. La modernidad, el capitalismo, ¿no? En su inicio el capitalismo mercantil y ahora el capitalismo neoliberal, terminan siempre matando masivamente. Yo decía, ¿por qué ahora nos damos cuenta, no? ¿Por qué se puede documentar más? No es que sea algo nuevo, más bien hoy se puede denunciar, ¿no? No necesariamente se puede enfrentar y ganar, eso implicará mucha praxis de liberación, pero sí hay que ir dando los pasos y comprender que la modernidad y el capitalismo, pues es lo que hay que transformar para acabar, para acabar con el Homo demens. Eso es fundamental. No queremos Homo demens ni Homo sacer. Ambos son, como diría nuestro querido doctor David Galicia, ambos son patologías, ¿no? De la modernidad. Necesitamos superar esto.
Entonces yo aquí digo, el necropoder acepta que las lógicas de expansión estadounidenses se han dado de forma histórica y sin una determinación interna, dada a priori y finalidad a un telos último, que diera coherencia a las prácticas institucionales y prácticas discursivas que constituyeron los diversos dispositivos y las distintas tecnologías de poder que se fueron inventando en el transcurso de más de 500 años en diversas partes del mundo. Es decir, que hoy tenemos que comprender al Estado criminal como un momento del desarrollo de la modernidad y del capitalismo. No está dado a priori, no hay un telos ni una finalidad, pero aparece. Entonces tiene sus peculiaridades históricas. Y eso es lo que hay que estudiar. Yo aquí le pongo una ontología política del presente. Posteriormente, ya de manera más reciente, hará unos 3 años, escribí este libro, Necropoder 2, Necropoder desde América Latina 2, Cuerpo, Pueblo, Territorio. Este libro apenas lo presentamos hace algunos meses. Me parece realmente que es un libro interesante porque trae 3 categorías que me parecen fundamentales. Cuerpo, pueblo, territorio. Hoy que amanecemos con la noticia, ¿no?, de que Estados Unidos ha enviado un destructor al Golfo de México y uno ve la foto del destructor y dices, ¿dónde están las trajineras de Xochimilco y las lanchas de doble fondo de Acapulco para hacerle frente al destructor? Pues no se ve cómo. No se ve cómo. Y aquí, casualmente, en mi capítulo 3 del territorio, este, al final de cuentas, hablo de esta voracidad, ¿no?, por parte del territorio que se da en México, ¿no?, América Latina, así en concreto. Y, y pongo en el inciso D del capítulo 3 la disputa por el territorio. Inciso A, el despojo a México, Olmexic. Y analizo lo que la historiadora Patricia Galeana llamó o llama guerra de conquista territorial de Estados Unidos a México. Y es muy importante porque es lo que nos costó la mitad del territorio. Y hoy los vientos de invasión soplan de manera tremenda. Entonces estamos en el tema, así. Cuando hablo del territorio, me parece que no es un tema que se pueda dejar en pleno siglo XXI, sino al contrario. Pero yo no quiero hablar de territorio, quiero hablar exactamente del pueblo, que es otra categoría que me parece a mí fundamental. Este libro tiene varias discusiones teóricas, varios libros, pero quiero mencionar 3. La primera discusión es lo limitado de los estudios institucionales. La segunda discusión es una discusión entre institucionalismo y al final esta propuesta filosófica que plantea Foucault de los análisis desde el dispositivo. Creo que eso es fundamental. Luego, otra gran discusión que aparece aquí en el capítulo 2, la de pueblo, es una discusión que yo planteo aquí entre Michel Foucault y Enrique Dussel. Michel Foucault se decanta por la categoría de población y Dussel por la de pueblo, y yo pues soy alumno de la filosofía de la liberación, coincido con Dussel de que es una categoría sumamente potente y que es la categoría analítica en gran parte de la filosofía política y supongo de las ciencias sociales en el siglo XXI. Así tal cual. No tener esa categoría y reducirla, por ejemplo, a populismo es un empobrecimiento de las discusiones contemporáneas, ¿no? Pero bueno, yo quiero mencionar aquí 2 cosas rápidamente de este libro que nos sitúan, ¿no?, en esta discusión. Digo, la modernidad colonial, el neocolonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo han tenido como práctica privilegiada el uso de su soberanía, el genocidio que ha permitido la ocupación y el saqueo de los territorios del sur global.
Entonces, la intención es mostrar primero el desplazamiento conceptual, histórico, político y fenomenológico de la categoría de población a la de pueblo. Después, comprender al pueblo como un actor político frente a una soberanía, ya sea hegemónica o impuesta, o con pretensión de hegemonía o imposición. A partir de estas tres constelaciones, a partir de las tres constelaciones de la política planteadas por Enrique Dussel, se puede afirmar que hay una proto-constelación de la política. Es decir, que no hay tres, hay una proto, que es lo que yo aquí voy a decir. Cuando analizo, por ejemplo, el proceso de invasión de España a Tenochtitlan. Y esa es una discusión importante. ¿Quién se va a oponer a la pretensión de una hegemonía imperial, incipientemente imperial? El pueblo de Tenochtitlan. Así tal cual. Entonces no hay tres, hay una previa. En el caso de la batalla por México, Tenochtitlan, se verá como una soberanía que no tiene hegemonía, llega a cometer genocidio y ecocidio, además de destruir la ciudad, y a pesar de la defensa y resistencia del pueblo azteca, será conquistado. En el momento en que es conquistado, entonces ya aparece la primera constelación de la política. Pero antes hay una batalla. Eso es importante. Y comprender cómo, y esto es desde Dussel al final de cuentas, todo el proceso de institucionalización se da desde la mismidad. Yo decía, la totalidad que se totaliza totalitariamente, que plantea Dussel. Pero para enfrentar esa totalidad totalitaria totalizada, se requiere la metafísica. Entonces hay que hacer una metafísica institucional. Claro, eso, casualmente hace rato nos buscaba un alumno de Derecho y me dice, quiero hablar de otro tipo de derecho. Le digo, eso está en la política de la liberación, tomo 3. El derecho que surge desde las víctimas. Las instituciones de derecho que surgen desde las víctimas. Y que casualmente en el tomo 3 escribe mi amigo Mario Ruiz. Ese texto hay que leerlo puntualmente. Porque al final de cuentas, si queremos acabar con las masacres al pueblo, tenemos que crear nueva complejidad institucional. No nos podemos quedar con la que hay. Y cuando digo crear nueva complejidad institucional, no desde la totalidad, sino desde la exterioridad. Porque si creamos nueva complejidad institucional desde la totalidad, vamos a crear lo mismo. Y ese es el gran problema que le surge a los gobiernos de la Cuarta Transformación y las inercias que traen del Estado criminal, que tampoco por un cambio de legislatura y de presidencia se acaban con esas inercias. Entonces, eso hay que tenerlo presente en algún sentido. La metafísica institucional, que ahorita voy a abordar un poco más rápidamente, y yo pongo aquí con respecto al pueblo, y perdón, pero no puedo hablar de otra cosa, dice la noche de Iguala de los genocidios contemporáneos. Por último, en este capítulo me interesa exponer el uso y abuso hacia el pueblo en el México de la segunda década del siglo XXI. Para ello recurriré al caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Superior Isidro Burgos, en el estado de Guerrero, lo cual ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en el pueblo de Iguala. Entonces esto es muy importante. El Estado criminal siempre nos dio muestras de cómo matar a la gente, así tal cual. Entonces pongo aquí yo, lo que no resulta sorprendente, pero sí llama la atención, es que todos los niveles de soberanía y todas las autoridades y fuerzas policíaco-militares estuvieron involucradas. Participaron y decidieron lastimar, balacear, torturar, asesinar, encarcelar y desaparecer a un grupo de jóvenes estudiantes. Pero no solo las autoridades gubernamentales, sino que en su alianza criminal y, por lo tanto,
gestionan el crimen organizado por las autoridades del país, un grupo de narcotraficantes jugaron un papel central en la desaparición y asesinato de los estudiantes. Todo es producto de un dispositivo de guerra que el capitalismo neoliberal mexicano y estadounidense han impuesto. Entonces esto es importante, porque estuvo el ejército, la policía federal, la policía estatal, la policía municipal, supo el presidente, el secretario de Gobernación, el general, ¿no? De las Fuerzas Armadas de este país, el gobernador, ¿no? El presidente municipal. Pero además estaban aliados grupos empresariales, como el camión que transportaba la droga. Pero además estaban coludidos grupos delincuenciales, como aquellos que están encargados de sembrar, cosechar, ¿no? Y del trasiego de la droga. Y entre todos decidieron desaparecer a estos 43 alumnos de la Normal Superior Isidro Burgos. Y esto es muy importante porque este es un análisis ya desde el dispositivo, así tal cual. El dispositivo entonces permite comprender el nivel multidimensional de los involucrados en un proceso de esta naturaleza. Y creo que con esto más o menos va quedando claro el asunto. Me da la impresión. El gobierno federal decía, es culpa del presidente municipal, ¿no? Dijeron, no, es culpa de los narcotraficantes. Y el pueblo fue quien dijo, no, fue el Estado. Y eso me parece importante, porque empezamos la plática diciendo que había un objeto, ¿no? En la visión de la modernidad, que surge en África y en América, ¿no? Y ese objeto son los africanos y las africanas y todos los pueblos originarios. Y la filosofía de la liberación, ¿no? Plantea más allá de eso que obviamente no es un objeto, es el pueblo. Y el pueblo está vivo. Y al pueblo se le estudia en relación sujeto-sujeto. Así tal cual. Si lo quieres estudiar de otro modo, estás enajenado. Y estás en la agencia de la dominación. Entonces hay que estudiar al pueblo. Y el pueblo tiene una praxis. Y yo, en mi más reciente libro, que escribí hace como año y medio, intitulado Metafísica Ambiental por Venir 1, de la decolonialidad, de la praxis y de la coyuntura, obviamente hablo de la categoría de praxis, que me parece fundamental, así de entrada. Y yo digo aquí, el pueblo como constructor de su historia. Claro, y eso es lo que como nos tenemos que asumir. Se retoma la discusión de la praxis de los pueblos de la tierra. Se parte de las grandes gestas de los pueblos, desde la defensa de México Tenochtitlan ante la violencia infinita del naciente imperio español, apertura de la globalización, de la colonización, de la colonialidad, del capitalismo mercantil, del ecocidio global. Indudablemente, las grandes batallas son muchas y aquí es pertinente la independencia de las colonias europeas en el siglo XIX. El pueblo haitiano sin duda representa fáctica y simbólicamente la praxis de liberación. De ahí surgirán muchos pueblos colonizados que recorrieron todo el continente americano, toda la tierra del Abya Yala. Después se tuvo que enfrentar, resistir, revertir y derrotar a las invasiones europeas, sobre todo de Francia e Inglaterra. Ahí una vez más hubo que poner miles de muertos y muertas. México tuvo que enfrentar y sufrir la guerra de conquista territorial estadounidense,
perdió más de la mitad del territorio. Miles de mujeres y hombres fueron asesinados, castigados y ultrajados. Con ello se abría una nueva época global. Los estadounidenses se comenzaban a consolidar como imperio y el capitalismo industrial garantizaba la imposición de nuevas formas de violencia, de gobierno, de subjetividades, de saberes y del mercado mundial. Frente a todo ello, siempre se ha resistido. Se parte de la afirmación de la vida como motor de la historia, como origen de la praxis de liberación. Son proyectos locales que ante la construcción del mercado mundial, todos los dispositivos que se imponen de forma imperial, colonial, desde la colonialidad y del capitalismo, llevan a la constante de la praxis de liberación locales, pero que se terminan expresando de forma regional y global. Es importante partir de este hecho histórico que no se cierra con el surgimiento del pensamiento del denominado socialismo científico, ni de la primera internacional comunista, ni siquiera con las revoluciones a nombre del comunismo o socialismo, las cuales sin duda son procesos de la praxis de liberación y no se les puede regatear absolutamente nada, pero tampoco se les puede fetichizar como procesos únicos, válidos y exclusivos universalmente. Y entonces yo lo que hago en este libro es una serie de planteamientos que me llevan a mí a decir que la solución para la crisis civilizatoria que vive México en este 2025 está en el pueblo. En el pueblo en el sentido que lo entiende Enrique Dussel. Así. Es una categoría política que ejerce una praxis de liberación, que afirma la vida, ¿no? Y que se define e identifica a partir de una razón analógica y un pensamiento analogado, donde hay múltiples luchas. El sábado veíamos la lucha y las demandas de las colectivas, yo se llamaría, ¿no? De las madres buscadoras. Claro. Y mientras estemos esperando una respuesta institucional de los gobiernos liberales o neoliberales, estamos en la mismidad, en la totalidad totalizada totalitariamente. La que no nos voltea a ver, la que no nos garantiza la vida, la que no nos permite la justicia, la paz, la que niega a los pueblos originarios, la que niega a los pueblos afrodescendientes, la que niega a las campesinas y campesinos. Salió una noticia apenas en la jornada, hace unos días, ¿no? 4 o 5 familias tienen miles de hectáreas en el país. Contra ellos se hizo la revolución y hoy los terratenientes viven a sus anchas. Así de simple. ¿Eso qué implica? La negación de miles de campesinas y campesinos y la imposibilidad de comer, entre otras muchas cosas. Y entonces, eso hay que tenerlo claro. Las instituciones deben de surgir del pueblo. No deberían de surgir de quien ejerce la soberanía, aunque formalmente así funciona, ¿no? Yo creo que esas instituciones, ya por definición, han sido corrompidas en el sentido dusseliano de la palabra, que significa, o sea, del concepto, que significa gobernar contra el pueblo, así tal cual. ¿Cómo podemos esperar que en el estado de Jalisco, que desde 1991 lo gobierna el PAN y antes el PRI, las instituciones no gobernaran contra el pueblo? Lo que se deduce del análisis filosófico, político e histórico, genealógico, es que gobiernan contra el pueblo. Y cuando aparece la evidencia fáctica, pareciera ser que se hace un descubrimiento.
No, lo que se hace es ratificar lo que ya se suponía, por un lado, y por otro lado, el gobierno de Jalisco no nos va a resolver nada, así tal cual. Entonces, aquí se requiere dar un paso. Yo lo que veo con respecto al caso de la presidenta Sheinbaum, y he oído varios análisis también, sí se distingue del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya no estamos en este discurso de abrazos, no balazos, que por otro lado tampoco veía yo tan mal. Lo que se acabó fue la guerra del Estado contra los ciudadanos y ciudadanas. No hubo matanzas, ¿no? Como los neoliberales nos tenían acostumbrados, matanzas cotidianas. Eso no pasó, ¿no? Me parece fundamental. Y entonces la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, propone 4 ejes, ¿no? Para enfrentar la violencia en México, que me parece a mí fundamental tenerlos presentes. El primer eje es la atención multidimensional, que tiene que ver con todo lo social que Andrés Manuel López Obrador propuso en su gobierno. Y que yo creo que sí es importante porque creo que hay que enfrentar una cuestión así central, la producción de subjetividad, los valores, el hábitus, la eticidad. Y en principio donde se va a producir es ahí, porque todo es práctico. Entonces, si no logramos producir una subjetividad que celebre la vida, y ya no sea el Homo Demens, ni sea el Homo Sacer, pues entonces seguiremos produciendo asesinatos en masa. Eso es lo que hay que tener aquí presentes. El segundo eje es el de enfrentar a las organizaciones criminales con operativos, en donde se privilegia la investigación y la inteligencia. Y estaba oyendo, ¿no? Cómo ha crecido sustancialmente el número de enfrentamientos y el número de detenidos durante este sexenio. Claro, por un lado es la decisión de la presidenta y por otro lado está la presión estadounidense, ¿no? Que quieren resultados, ¿no? Quieren detenidos y quieren que se desarticulen las bandas. El tercer eje es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, lo cual me parece fundamental. Quien crea la Guardia Nacional es Andrés Manuel López Obrador y la crea como una necesidad. Llega a tener 120,000 efectivos, porque la Policía Federal primero estaba al mando Genaro García Luna, el narcotraficante genocida y asesino, y por otro lado estaba también toda corrompida, ¿no? Entonces lo que había que hacer era, pues, no usar esa policía, sino crear una nueva. Y además decía el presidente que había como 3 o 4, no sé, como 10,000 efectivos, ¿no? En términos reales. Entonces el presidente crea la Guardia Nacional, la presidenta dice hay que fortalecer ese proyecto. Y el cuarto eje es la coordinación en todos los niveles de gobierno, en las instancias federales encargadas de impulsar seguridad y justicia, y también con los estados. Hemos visto que quienes no quieren coordinarse son los estados panistas, priistas y del Movimiento Ciudadano, principalmente, son los estados donde mayor violencia prevalece. Y eso es muy importante porque desde el análisis del dispositivo nos muestra cómo las procuradurías, bueno, las fiscalías estatales, ¿no? Por un lado, este, el Poder Judicial por otro, las policías municipales, las policías estatales, este, trabajan en conjunto con los grupos delincuenciales. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Necesitamos entonces dar un paso y pensar en crear instituciones desde la praxis de la liberación de los pueblos. Yo creo que
Hay que ciudadanizar las instituciones, pero no desde la nueva gestión pública que impulsó el foxismo en este país, ¿no? Esa nueva gestión pública hay que tirarla al bote de la basura, que en gran parte ya lo hizo Andrés Manuel López Obrador, al desaparecer los organismos autónomos. Nosotros no queremos organismos autónomos, queremos fiscalías, ¿no? Fiscalías que encabecen los colectivos de las madres buscadoras, ¿no? Por supuesto, esto es central. Si tú no pones a la víctima y al pueblo a administrar la impartición de justicia, la búsqueda, la construcción de la verdad histórica, la confiscación, hay que confiscar, ¿no? Perdón, hay que confiscar las propiedades y los recursos del crimen organizado. Todo esto tendría que estar encabezado por colectivos de indígenas, de campesinos, campesinas, de las negritudes, de colectivas de las mujeres, colectivas de las madres buscadoras. Es decir, lo que Dussel llama en el pueblo como una identificación analógica. ¿Cuál es nuestra condición de víctima? Y se va revelando la condición de víctima en distintos niveles. Entonces tú puedes ser un ciudadano que ha sido violentado y eres una víctima. Pero también puede haber una indígena que ha sido violentada y también es una víctima. O un campesino, una campesina que le han quitado su tierra y también es una víctima. Tienes que crear una comunidad de comunicación de víctimas, como lo propone en la ética de la liberación. Y después va a proponer en la política de la liberación, en su segunda constelación, precisamente tener conciencia histórica de qué te victimiza, cuál es tu condición, y organizarte para producir una tercera constelación de la política donde tú crees nuevas instituciones. Entonces yo creo que lo mejor está por venir. Se tiene que entablar un diálogo donde se establezca una verdad histórica. Yo creo que un error fundamental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el punto cero. No, se requiere un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, donde haya gente, intelectuales, pero sobre todo haya activistas, gente que participe en movimientos sociales, donde se construya una verdad histórica sobre qué pasó en el estado criminal en distintos niveles y cómo atender lo que pasó. Entonces necesitamos, pues, no solamente que haya fiscalías que se expropien recursos financieros o propiedades, ¿no? Que se busque en territorio, ¿no? Que se proteja a quien busca, que se creen nuevas subjetividades. Necesitamos dar un paso, aparte de todo esto. Necesitamos que una vez que se establezca una verdad histórica, se empiecen a establecer instituciones inmediatamente necesarias para la justicia, para la reparación del daño. Requerimos, por ejemplo, pues grandes centros de atención psicológica para atender un duelo nacional. Esto es fundamental. Uno piensa empáticamente cómo puedes dormir, cómo puedes vivir, cómo puedes existir teniendo un familiar desaparecido. Yo por lo menos podría decir que es como el infierno, ¿no? Así, en el mejor de los casos. Y el gobierno no ha hecho nada. Ni los neoliberales, obviamente no, porque ellos eran quienes masacraban alegremente y masivamente, pero tampoco lo hizo el gobierno de Andrés Manuel. Y pareciera ser que hoy la presidenta, por lo que anunció ayer, toma de frente el asunto, lo cual está muy bien y me parece fundamental.
Dice, yo siempre voy a estar del lado de las víctimas. Y eso es todo. Reconoce que hay un problema fundamental de desaparecidas y desaparecidos en este país. Y claro, cuando uno oye a la presidenta decir llegamos todas y hay miles de desaparecidas, evidentemente no llegan todas, ni llegamos todos, ni todos estamos, ni todos tenemos derecho a la justicia, ¿no? Hay que reconstruir el país. Estas instituciones tienen que ser repensadas. Necesitamos fiscalías no burocratizadas, sino que actúen casi en tiempo real, que garanticen la disminución sustancial de las desapariciones en este país. Entonces toman una decisión, dicen, ya no hay que esperar 72 horas, no hay que esperar ni un minuto, pero aparte no podemos depender de fuerzas policíacas que son cómplices del crimen organizado. Necesitamos crear nuevas fiscalías con nueva gente. Claro, todo esto requiere presupuesto, claro que sí, pero requerimos crear instituciones desde el pueblo y con el pueblo. Perdón que lo diga así, pero creo que eso es lo que hay que hacer aquí. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado. Nada más quería dejar este pequeño discurso planteado. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Carlos Juan, por esta plática tan interesante, tan complicada, ¿no? Y bueno, la manera en que la aborda, que va desde la filosofía, ¿no? Estos conceptos filosóficos que nos permiten comprender una problemática tan compleja en nuestro país en la actualidad, pero que como bien lo va describiendo ya en una perspectiva histórica, dice, bueno, y genealógica, ¿no? Dice, no es de ayer, tiene raíces más profundas en siglos anteriores y bueno, nos va dando elementos para pensar este tema de la crisis civilizatoria, ¿no? En nuestro país, que como bien lo dice, bueno, ahora le va a llamar la crisis civilizatoria 2025 en México y bueno, nos deja una serie de elementos para seguir la charla, este tema del Homo demens, el Homo sacer, y cómo se va construyendo, ¿no? Cómo se producen, dice, subjetividades en esta modernidad y en este capitalismo neoliberal ahora. Y bueno, finalmente creo que esta conclusión que hace esta propuesta, ¿no? A partir de estos filósofos que él va mencionando, y bueno, de la propuesta de Dusseliana, dice, tiene que ser el pueblo quien plantee una perspectiva distinta, ¿no? Que se involucre, dice, que se le involucre en la construcción y la reestructuración, ¿no? De las instituciones, de los procesos de justicia, creo que es fundamental. Pero bueno, me gustaría darle la palabra al doctor Rodrigo. Sí, A ver. ¿cómo iniciar? No quiero que esto suene a como eh, no sé, como una simple retórica, pero quiero felicitar a la exposición de Carlos, más allá de la amistad que existe o del afecto que puede existir, es lo que hizo ahorita, creo que nos invita a pensar cómo hacer o cómo crear conocimiento. Pero no solamente por explicar conocimiento por un ánimo heurístico o un objetivo meramente eh, ocioso. Sino lo que está diciendo es cómo explicar, cómo comprender eh, a- a- eh, algo que parece tan concreto, tan ambiguo como es la violencia, ¿no? Y para quienes quieran acercarse, me parece, al pensamiento del doctor Carlos, nos hizo una recapitulación sintética, a pesar de que fue amplia la conversación, pero minuciosa. Y lo interesante es cómo va pensando y él siempre nos invita a pensar a partir de categorías, ¿no?
y cómo cada una de sus obras va reconstruyendo categorías y le sirven para articular, me parece una propuesta compleja y que ahorita que lo escuchaba, es todo ya una propuesta filosófico-teórica que le permiten comprender un problema bien concreto, ¿no? Pero a partir de una reconstrucción me parece bien interesante. Pero bueno, aparte de esto, me gustó cómo inicia y dice, bueno, voy a recapitular. Yo al inicio dije, bueno, ¿y esto por qué lo empezó así? Entendí un poco el ánimo heurístico de recuperar a Galeano, pero no tenía total sentido de cómo fue articulando y dando una vuelta a su exposición, porque dice, bueno, somos humanitos, humanitos exterminadores de todo. Y va exponiendo justo la dimensión violenta, pero una dimensión violenta que dice, esto no es una, nos quedaríamos muy chafas, perdón por la expresión chila egocéntrica, pero quedaría muy limitado entender como una violencia innata del ser humano. Dice, esto responde a un proceso histórico, ¿no? ¿Por qué surge esta dimensión destructiva? ¿Por qué surge el Homo Demens? Dice, y esto corresponde a un proceso histórico, a un proceso civilizatorio que está vinculado al desarrollo de la modernidad y del capitalismo. Y dice, si no lo entendemos así, pues parece que estas personas genocidas, estas personas vinculadas al narco, estos políticos o criminales de cuello blanco, pues salieron nada más de la nada, no por un accidente histórico. Y no, lo que va a hacer es reconstruir por qué surge este Homo Demens, por qué Galeano tenía razón en hablar de que somos estos exterminadores de todo, ¿no? Y antes de, bueno, y va a iniciar y dijo, bueno, ¿por qué surgen estas fosas? Tampoco son una mera desajuste del capitalismo y fue un, insisto, un accidente histórico, tiene que ver con un proceso de cómo construimos las instituciones durante la modernidad. Pero dice, sin embargo, hay una particularidad. Surgen en la era neoliberal, ¿no? ¿Por qué surgen en la era neoliberal? Y dice, bueno, esto tiene implicaciones múltiples. Tiene que ver porque el Estado, para el caso mexicano, está controlado por el narco. El narco es el Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay un tipo de humano que está dispuesto a matar y a llevar, en otra plática hablábamos sobre la figura del pozolero, ¿no? Pero no solamente del pozolero, a incinerar cuerpos, a matarlos, a descuartizarlos. Hay una lógica detrás de esto. Eh, pero dice, bueno, este proceso de violencia que vive el Estado mexicano también es respuesta del proceso de la modernidad, pero también del proceso de acumulación de capital, ¿sí? En el cual el circuito, las cadenas de valor del capital están ancladas a los procesos de acumulación del narco, o sea, beneficiadas por el mismo narco, ¿no? Y me ponía a pensar justo cómo la industria militar, la industria armamentística de los Estados Unidos se ve enriquecida por la misma demanda del narcotráfico, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de ubicar la cuestión de las fosas clandestinas hace toda una reconstrucción de cómo surge o cómo es posible su surgimiento a partir de la construcción de un estado de excepción que se está dando bajo el régimen neoliberal. Pero dice, bueno, esto tampoco es exclusivo del régimen neoliberal. Tenemos que hacer un rastreo, una genealogía, le llama él, ¿no? Dice, en la que surge un sujeto que se inventa a sí mismo.
pero es un sujeto eurocéntrico, un homo demens, que se crea a sí mismo negando a la otredad, ¿no? Eh, entonces, y aquí no recuerdo si lo recuperaba como tal de este Dussel, pero dice, la modernidad no se puede cumplir porque se sostiene justo a partir de la explotación, de la negación, de la casa, bueno, de las encomiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, la modernidad es genocida, ¿no? ¿Y qué quiere decir que es genocida? Que institucionaliza prácticas de necropoder, ¿no? No se puede entender la modernidad sin la encomienda. No se puede entender la modernidad sin las plantaciones que recurren al trabajo esclavo. No se puede entender la modernidad sin la esclavitud. No se puede entender la modernidad y el desarrollo del capitalismo sin los países periféricos que transfieren plusvalor a los países centrales, ¿sí? A través de trabajo precario, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante cómo esto le permite decir, bueno, surge un tipo de ser humano, el yo conquisto, el yo pienso, y él dice el yo mato. Eh, y si se fijan como iniciaba mi intervención, no solamente va reconstruyendo a partir de categorías en una explicación concreta, sino recurriendo a Dussel, dice, para entender o lo que yo estoy intentando explicar, requiero la metafísica. No estoy recurriendo al concreto abstracto concreto, no estoy recurriendo al estructuralismo, dice, estoy proponiendo otra cosa. ¿Cómo este orden institucional que se crea en la modernidad, que es un orden que niega la otredad, cómo explico la otredad? A través de la metafísica. A través de esto puedo explicar al negado, al explotado, ¿sí? Y esto no nada más es un recurso heurístico, sino es un recurso de praxis política para crear algo distinto. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, va a explicar cómo hace esta genealogía del Estado, cómo surgen estas instituciones, pero dice, a ver, surgen estas instituciones a partir, insisto, de la práctica del necropoder, pero que dejan morir. ¿Cómo? A través del abandono, a través del racismo, pero hacen morir. No solamente dejan morir, sino hacen morir. Y él lo ponía de una manera, clara cuando dice, dejan morir a través de estados de excepción económicos, ¿sí? Ustedes si consultan en nuestras conferencias que están colgadas en nuestras páginas, hay una conferencia que a mí me llamó, me marcó mucho, que tuvimos con un representante de la embajada venezolana. Y él nos explicaba qué implican todas las sanciones comerciales que tienen y como fue el caso de lo del COVID, para poder comprar una vacuna, ¿no? Y cómo a partir de una sanción económica, pues se pone en vilo la vida de una población, de un pueblo, como el venezolano. Pero no solamente hay un régimen de excepción económico, sino jurídico, ¿no? ¿Por qué el sistema encargado de ejercer justicia o el poder encargado de ejercer justicia en México condona impuestos a los poderosos? ¿Por qué las cárceles están llenas de pobres? Eso tiene que ver, ¿sí?, con un tipo de instituciones que niegan justo la otredad, que hacen morir. Si tú y esto es otro ejemplo que siempre me viene a la mente cuando pienso esta cuestión y que lo ha puesto Carlos en la mesa, dice, si tú condonas impuestos a las grandes y legitimas una evasión de impuestos de las grandes riquezas, estás de alguna forma dejando morir también a la población
porque hay desabasto de medicamentos, no hay personal para la atención médica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay también regímenes de excepción políticos, como lo decía, que como lo ejemplifica él, para el caso neoliberal, permite golpes de Estado a través de legitimar fraudes electorales. Pero, dice, y de alguna manera también estos regímenes políticos, perdón, estados de excepción políticos o estados de excepción incluso militares, permitieron el hacer morir a poblaciones que intentaron en algún momento levantarse, protestar. Ahí está el 68 en México, ahí está el Halconazo en el 71, ahí están las múltiples desapariciones que vivimos en México y en América Latina, ¿sí? Porque hacer morir también es desplegar al ejército, ¿sí? La represión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Carlos es esta combinación de un proceso civilizatorio moderno con el mismo desarrollo del capitalismo, deja y hace morir de manera particular, y él lo va a explicar en el neoliberalismo, ¿no? E insisto, la riqueza que va exponiendo Carlos, o de su planteamiento, que me parece que aquí sintetiza varios de su pensamiento, le lleva incluso a proponer un concepto de soberanía. La soberanía no es la capacidad de ponerse leyes, ¿no? De elegir gobierno, sino la soberanía debe ser entendida como aquel que decide quién vive y quién muere. Entonces, va a ir formulando incluso propuestas no solo metodológicas, sino conceptuales, para explicar algo muy concreto como son las prácticas institucionales que conforman dispositivos de poder a partir de tecnologías, etcétera, que es lo que él define como necropoder. Y aquí recupero algo con lo que inicié y lo que inició Carlos. Cuando recuperaba Galeano, dice, acuérdense que decía, los humanitos somos estos exterminadores de todo, pero también somos sujetos que soñamos. ¿Qué implica decir sujetos que soñamos? Que somos población viva, que somos población sintiente, que somos población que resiste y se indigna, que somos, y aquí hace una propuesta epistémica distinta y dice, ojo, y esto me gustó mucho, aquí la propuesta no solo es una preocupación epistémica, sino una apuesta de entender la relación sujeto-objeto y trascenderla por una sujeto-sujeto, porque la relación debe ser entendida no a partir de su dimensión epistémica, sino a partir de su dimensión política, ética, de dominación. Entonces, si somos pueblo que sueña, que somos pueblos vivos, tenemos que pensar una praxis de sujeto-sujeto. En este entendido es una praxis que afirma la vida del otro. Y con eso terminaba. Y por eso me sorprendió cuando lo bajó hasta la cuestión de la praxis, o mejor dicho, articuló su reflexión hasta la cuestión de la praxis. El pueblo, en última instancia, es constructor de su historia. Y justo lo que debe entonces importar es cómo en la praxis cotidiana, en la praxis de lucha, de transformación, se debe pensar construir nueva subjetividad, un nuevo hábitus, ¿no? Aquí recuperando a la propuesta burdiana, una nueva eticidad, incluso no lo mencionó, lo he mencionado en otras ocasiones, una nueva estética, ¿no? Que celebre la vida y se anteponga al homo sacer, al homo demens. Y vamos a hacer una invitación para las que sigan esta transmisión y estén vinculados a la cuestión de la gestión pública. Dice, incluso para trascender esta propuesta de la nueva gestión pública que se impulsa en los años 90, dice, aquí hay que pensar otro tipo de instituciones. No que piensen hacer más con menos, como lo pensaba la nueva gestión pública, sino que reivindiquen el derecho de las víctimas.
Y es una lógica totalmente distinta, ¿no? Una reivindicación de las víctimas. Y esta propuesta me parece interesante, por más interesante, necesaria, creo que se debe recuperar aquí. Un centro como de atención psicológica. Porque estamos viviendo un duelo, o sea, no estamos viviendo anécdotas, no estamos viviendo eh, hechos, circunstancias aisladas, ¿no? Estamos viviendo un duelo nacional que debe tratarse como tal. Se debe atender la memoria colectiva y la memoria obviamente individual de las familias, de las personas que habitamos el espacio público y tenemos miedo de saber si vamos a llegar a nuestras casas. No nos debe parecer normal tener ese miedo, ¿no? Entonces, esta propuesta que plantea Carlos me supera para intentar comprenderla ahorita, pero invito a que creo que aquí fue sintético en la exposición de sus planteamientos, complejo, pero a ir revisando poco a poco estos textos porque sí invitan a pensar o intentar comprender el mundo con otras herramientas. Felicidades, Carlos. No, muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, doctor Rodrigo. Y sí, a mí también me parece fundamental esto último que mencionaba, que recuperaba el doctor Rodrigo de la exposición de Carlos. Esta idea, ¿no? Sí nos va dando muchos elementos que permiten comprender el problema tan complejo que tenemos en el país y que, claro, tampoco es exclusivo de aquí, pero bueno, estamos situados en México en 2025 por un lado, y por el otro, pues una propuesta de solución a partir precisamente de una crítica también, como bien decía, a todas estas teorías de sí, la nueva gerencia pública, del institucionalismo. A mí algo que me parece genial es esta idea, ¿no? Bueno, hace una crítica, dice, hay límites de estos estudios institucionales y hay que repensarlo. O sea, cuando habla de construir instituciones de la mano del pueblo, ¿no? Involucrarlos inclusive, que sean parte de esos procesos de sí, de nueva institucionalización, si lo queremos decir, que sean parte del proceso de impartición de justicia, ¿no? Que se involucren a estos sectores, que nos lleva también a lo que ya mencionaba Rodrigo y que Carlos bien lo indicaba, a una idea distinta de soberanía. Ya no es esta idea de en quién reside, ¿no? Sino en cómo se ejerce realmente. ¿Quién? Y dice, bueno, ya no dejarla así como diría en un tono Foucaultiano al soberano, ¿no? Y que decida sobre los demás. Dice, no, ahora tendría que ser al revés. Tendría que involucrarse estas colectivas, los pueblos. Y escuchando esto que decía, ¿no? De la necesidad de crear instituciones, sí, que atiendan el duelo, ¿no? Tipo tanatología. Pensaba, bueno, sí, es en lo individual, ¿no? A las personas, los colectivos, podemos pensar las familias, pero hasta los pueblos, ¿no? Hay pueblos enteros que tuvieron que ser abandonados. Hace unos años que estábamos en Colombia en un evento de salud mental, no sé si recuerdas, precisamente trataban este tema del duelo de los desplazados, ¿no? Y que han sido doble, triplemente desplazados o más por la violencia. Bueno, ahora nos encontramos en situaciones similares, ¿no? ¿Y cómo pensar esto? Realmente sí nos invita a una reflexión muy amplia en múltiples aspectos, no solo el sí filosófico, el teórico, ¿no? También lo lleva al terreno político, ¿no? Ya al tema de la praxis, que es con lo que va a ir terminando su presentación, que me parece bien interesante, complicado quizá, pero como dicen, bueno, siempre hay que tener sueños, ¿no? Ya lo decía el doctor Rodrigo, y por ahí, pues planteando soluciones. No quedarnos, como bien lo decía, dice, no construirlas desde la misma institución que creó el problema. Entonces hay que buscar como otras alternativas. Y bueno, a mí me gustó mucho la presentación del doctor Carlos Juan. En esta presentación que hizo, bueno, nos invita, y realmente es una provocación y una invitación a revisar sus libros, ¿no? Esta trayectoria, esta recopilación que hizo, que son algunos, ¿no? De sus libros publicados, que me parecen fundamentales a quienes les interese este tema. Bueno, le devuelvo la palabra al doctor Carlos Juan. Gracias. Pues yo ya nada más le agradezco aquí a
doctor Rodrigo y a la doctora Susi sus comentarios. Sí, realmente creo que lo que han dicho es fundamental. Hay que construir instituciones desde el pueblo y para el pueblo. Y eso implica sentarnos en la mesa. Creo que algo que hacía el expresidente Andrés Manuel López Obrador en las inauguraciones de las múltiples obras que hizo y las transmitían los sábados y domingos, que era cuando iba a hacer dichas inauguraciones, era poner mesas donde se sentaba él como presidente, algunos burócratas, ¿no? Y sentaba a las autoridades de los pueblos y les daba la palabra y dialogaban. Eso muestra un tipo de racionalidad dialógica, donde se construye una comunidad, pero es un ejemplo, claro está, pero hay que dar un paso. Necesitamos ese tipo de racionalidad dialógica construyendo una comunidad entre autoridades, burócratas, y por otro lado, los, los pueblos agraviados, para construir lo posible e intentar en la medida de lo posible acabar con la pesadilla. Exactamente, creo que la elección del presidente Andrés Manuel es importante. Estoy seguro que la presidenta Claudia Sheinbaum lo puede replicar y, por supuesto, mejorar. Tiene una gran capacidad dialógica, tiene mucha empatía y para mí sí tiene honestidad. Entonces creo que hay que comprender en su gran dimensión el proceso y comprendiéndolo en su gran dimensión, quien ha quedado fuera de todas las instituciones siempre ha sido el pueblo. Ahora es momento de, con la praxis, meternos a la construcción de las instituciones. Yo con eso, ahora es como citando al clásico doctor Rodrigo, yo con eso me quedo. Pues sí, nada, sí. Muchas gracias. No sé si quieren comentar algo más. Si hay comentarios en redes. Bueno, pues si no hay, No, sí me quedo con algunas cosas, pero Sí. luego se las cuento. Porque pues sí, se extiende. Pero sí, es que da para mucho esta charla. Bueno, pues les agradecemos a todos y todas los que nos siguieron a través de las redes sociales en esta transmisión. Bueno, continuamos con el trabajo del área en distintos ciclos de conferencias, foros intempestivos. Y bueno, aprovechamos el día de hoy para felicitar al doctor Rodrigo Eduardo Campo Merlo, quien ha sido nombrado por el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades como responsable del posgrado integral en Ciencias Administrativas aquí en la UAM Azcapotzalco. Enhorabuena, doctor. Gracias. Felicidades. Un aplauso. Gracias, doctor Carlos Juan. A todos y todas los que nos siguieron a través de las redes sociales, a quienes verán de manera asincrónica, pues gracias y nos vemos. Gracias, Chao, Lalo. chao, Lalo.